Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Pulso Político. Seguimos con el tratamiento de análisis de carácter social. Recordarán que hace algún tiempo comenzamos con el tema del embarazo adolescente, con el tema de la planificación familiar, con el tema de la violencia contra la mujer. El día de hoy queremos tratar sobre el efecto, el impacto del alcohol en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Si queremos tener una nación que se precie de progresista, que quiere ir hacia el desarrollo, una nación que quiere forjar su personalidad y su carácter democrático, entonces tenemos que trabajar en la principal razón de ser de cualquier nación y de la vida misma, que es el ser humano. ¿Y por qué no entonces comenzar a mirar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes? Ustedes sabían, amigos televidentes, que el 59% de jóvenes estudiantes consumen alcohol de manera excesiva, que el 41% de jóvenes estudiantes consumen alcohol de forma moderada y que muchos de ellos inician el consumo del alcohol a los 10 años, que las principales causas para el consumo es el 59% consumen por tradición de hogares, 57% consumen por problemas personales, 57% bebe debido a bajas calificaciones en los colegios, en los centros educativos, 49% consumen por buscar tan solo compañía, 42% consumen por rebeldía en el hogar y 38% consumen por familiares. Queridos amigos, yo no sé si estas cifras a usted le diga algo, pero yo, luego de ver los testimonios que vamos a ver en este programa, créanme que he quedado tremendamente impactado. Y no se trata de dramatizar, sino se trata de tomar conciencia. Para tratar este tema, hemos invitado a 3 actores que están involucrados en este tipo de situaciones en cuanto al tratamiento, en cuanto al planteamiento de soluciones, tanto preventivas como correctivas, por cierto. Tendremos al doctor Ricardo Lor, especialista en prevención en el CONCEP. Tendremos al doctor Carlos Santamaría, psicólogo clínico, especialista en adicción, Centro de Reposo San Juan de Dios. Y tenemos la grata visita del doctor Enrique Dulanto, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Él es mexicano y está de visita en el Ecuador para tratar sobre temas de alcoholismo y tabaquismo. Ustedes saben que mientras más temprano sea el consumo de alcohol, que está ligado también al consumo de las drogas, y al inicio de una sexualidad temprana en los niños, los pone en una situación tremendamente vulnerable. Caballeros, bienvenidos. Ricardo, bienvenido. Carlos Santamaría, bienvenido. Gracias. Y doctor Enrique Dulanto, bienvenido. Y muchas gracias por haber apretado su agenda, porque sabemos que aquí sale para una conferencia de la Universidad Católica. Quiero invitarlos, caballeros y amigos televidentes, a ver el primer reportaje que le hemos preparado para introducir esta temática. El consumo de alcohol se ha convertido en un serio problema que afecta a nuestra sociedad, y mucho más cuando el inicio de este hábito es cada vez a más temprana edad. Muchos de ellos desde los 10 u 11 años comenzaron a tomar. Una medición reciente hecha por PROEPS, Programas Educativos, Psicología y Salud, a 650 estudiantes de diferentes colegios de la capital, determinó que el 62% admitió haber aprendido a consumir alcohol en su propia familia. Esta cifra en el 2010 era del 59%. Para el cumpleaños, para el onomástico, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para la primera comunión, para el bautizo, para todo. Hay alcohol en las casas. Y es justamente por problemas que se generan en el núcleo familiar que la mayoría de adolescentes deciden optar por el alcohol. El 60% definitivamente implica la inseguridad de hogar. La poca participación que los hijos tienen dentro de sus medios familiares, la poca oportunidad que los jóvenes tienen realmente de expresar sus comportamientos. La pobreza no necesariamente es un factor. Situaciones como la falta de dinero y problemas económicos, la violencia familiar y el maltrato, el divorcio, el abandono o la ausencia de alguno de los padres motivan aún más esta problemática. La desintegración familiar es un elemento que hace que sean los jóvenes más vulnerables a iniciar el consumo. Y es que en la actualidad en muchas familias, tanto el padre como la madre se ven en la obligación de salir a trabajar para sustentar sus necesidades. ¿Quién les forma? ¿La empleada? ¿La abuelita? ¿Una tía? ¿El hermano mayor? ¿O nadie?
¿Quién les enseña valores? Es por eso que es muy común ver grupos de jóvenes libando en la vía pública. Pero frente a ello, entidades como la DINAPEN trabajan arduamente en tareas de control y prevención. En los operativos de control que realizábamos hace un año atrás a los que estamos realizando hoy en la actualidad, vemos de que hay una presencia un poco, ha aumentado la presencia de adolescentes, ya sea en los centros de diversión, bares, karaoke, discotecas o como en la vía pública. Sumado a otros problemas como bajo rendimiento o deserción escolar, abandono del hogar, suicidio, embarazos no deseados, consumo de otras drogas, robo y otros. Pero a decir de Espinosa, el mayor problema que enfrentan en estos casos es la resistencia de los propios padres. Es más bien de rechazo, porque generalmente dicen, no, mi hijo no toma, no aceptan, mi hijo no, él no hace esto. En tanto, la Constitución establece en su artículo 364 que las adicciones son un problema de salud pública y que corresponderá al Estado desarrollar programas de prevención y control. Las familias deben retomar espacios de diálogo, de reflexión, de análisis, de decisión. A esto se suma el imaginario construido por la publicidad que insiste en dejar ver al consumo de alcohol como un estilo de vida de éxito. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, y gracias al equipo de producción, tanto a María José Cáceres como a Mirixi Rodríguez. Pero antes de darle la palabra, y voy a comenzar por el doctor Dulanto, quisiera que veamos el gráfico número 1 de las estadísticas que tenemos. Alcoholismo en el Ecuador, gráfico 1, la fuente es el Ministerio de Salud. En el 2000 el consumo de alcohol era del 24.4%, me refiero al Ecuador. En el 2001 bajó al 20.6%, en el 2003 subió al 23.9% y en el 2006 llegó al 23.5%. Vamos al gráfico 2. Consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. En el 2008, 222.733 de los 280.496 estudiantes encuestados han consumido alcohol alguna vez. El 44% de los encuestados en la sierra, 54% de los encuestados en la costa y el 2% en la Amazonía, de acuerdo a estadísticas del CONCEP. 7 de cada 10 adolescentes entre los 12 y 14 años han usado alcohol alguna vez. Doctor Dulanto, ¿a qué debemos que la sociedad se está depredando, se está degenerando, se está desvalorizando y no somos capaces de volver nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención a nuestros niños, adolescentes y jóvenes? Siento que mundialmente hay una tendencia a vivir en confort y parte del confort que se publicita es este estilo de vida de éxito al que usted hacía mención. Esto es en todas partes. Si usted fija bien su atención en las cifras que dio, en la Amazonía solo el 2% Correcto. bebe. Lo cual me llamó la atención. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el alcohol o las bebidas fermentadas son un rito tribal, un rito de ceremonia, un rito a veces ligado inclusive a situaciones religiosas. Esto podríamos decirlo también de muchas etnias en México, pero en cuanto usted llega a cualquier cultura mestiza en nuestros países, el alcohol está publicitado como, digamos, no es la palabra, pero es droga lícita que se puede consumir. Eso o el tabaco, ¿no? Entonces, mientras esto sea publicitado en todos los medios, la televisión, los medios electrónicos, es una forma de éxito. Siempre está ligado a la posibilidad de tener dinero y también a una cosa que no se ha mencionado aquí, el machismo. Usted para ser hombre tiene que tener el debut de un cigarro y de unas cuantas copas. Esto da ante la comunidad un testimonio de ser. Y además se acompaña de algo que es lo que vale, tener. Quien tiene dinero, consume. Todas estas cosas que uno ve aquí en la avenida del Amazonas existen en la Ciudad de México en varias avenidas grandes. Y usted se sorprende de que cuando hay tantos accidentes de automóviles que dejan mutilados niños y jóvenes por alcoholismo y adultos también, resulta que los dueños de antros, que así se llaman en México, no sé cómo se llaman aquí, estos centros de concentración de jóvenes para beber, discutir y pasarla bien, decidieron y lograron el aval del Consejo Consultivo de la Ciudad de México de que pueden estar abiertos hasta las 6 de la mañana, para que en ese caso, si están borrachos, pasen la borrachera entera en las piqueras. Y al día siguiente con luz, pues supuestamente alguien los puede venir a rescatar
ante esa reflexión, imagínense usted cómo puede usted hablar de moral. Y a pretexto a veces, doctor Dulanto, de fomentar el turismo, se cree que el alcohol es uno de los grandes atractivos. Claro. Pero pasemos también a Carlos Santamaría, pero otro tema, ya que usted dijo, doctor Dulanto, que el alcohol o el consumo de alcohol está ligado mucho a la conceptualización del machismo, es decir, hay que ser bien varón, como dicen en México, y tomarse unos cuantos tequilas, unos cuantos tragos, etcétera, etcétera. Pero veamos también el comportamiento de consumo de alcohol por género. Veamos el cuadro número 3, por favor, en el Control Master. En el año 2008, 46% eran hombres y 54 mujeres. En el 2011, por género, 78.5 hombres, que se pegó un incremento, algo ahí no me cuadra, y el 62.5% mujeres. Es decir, las mujeres están consumiendo ya también alcohol dentro de la edad de la niñez, adolescencia y juventud. Y un consejo al gobierno nacional: preocupémonos más por la estadística. Yo sé que el INEC está haciendo un gran esfuerzo, pero todavía nos falta, porque hay estadísticas completamente que se diluyen entre tantas fuentes que no sabemos a cuál hacerles caso. Doctor Santamaría. Bueno, qué bien. Yo pienso que hace mucho tiempo el alcohol dejó de ser cosa de hombres. Ahora es la mujer también la que ha entrado en el proceso de abuso. Y para mi concepto, la mujer es la parte más vulnerable. Incluso cuando se habla con jóvenes adolescentes, tiene otro contexto el beber entre hombres que el beber con una mujer. Siempre está ligado el beber con una mujer a que si la mujer se embriaga puede ser víctima de otro tipo de abuso. Entonces, sexual, claramente. Por supuesto, y también la pérdida de control, es decir, está ligada, apenas aumentamos el consumo de alcohol, miren, que no se vayan a enojar los policías, por favor, pero en Quito hay un dicho: si te tomas un trago, hasta los policías les ves guapos. Esto quiere decir que el incremento del deseo sexual se aumenta porque hay una desinhibición, lógico, hay una desinhibición de las cosas que nosotros pensamos normalmente y lógicamente hay un deseo de satisfacción sexual. Y esto hace que existan, por supuesto, consecuencias como los embarazos no deseados. Y entre los jóvenes, además del machismo, hay una identificación, y lo admirable, y esto sí es un dato que debemos recoger. En el Ecuador, una borrachera es de lo más barata. Preguntamos a los adolescentes, ¿cuánto necesitas para una borrachera? Y la respuesta que nos han dado es 25 centavos, porque los jóvenes no van a beber poniendo $5, no. De a 25 centavos hacen lo que vulgarmente acá llamamos la vaca, la recolecta, y con 25 centavos ya tienen para una, como ellos dicen, una tochita y una botella de cola, y con eso mezclan, y siempre va a haber uno que ya está más avanzado en el alcoholismo y que después de beber la primera dosis siente una compulsión, lo que decimos, se pica y va a conseguir más. Claro. Ahora, el tema de las bebidas alcohólicas, y voy donde Ricardo ahora, donde Ricardo Lor, es que si bien a lo mejor algunos dicen no es una droga, o por lo menos es una droga lícita, recordemos cómo lo define la Organización Mundial de la Salud. Droga es todo aquello que consuma el ser humano y que altera la composición química y física del individuo, y el alcohol hace eso. El alcohol en un consumo exagerado, qué sé yo. Pero vamos a lo siguiente: el alcohol produce adicción y el exceso del consumo evidentemente genera mayores adicciones. El tema es, ahí está la vulnerabilidad entre el alcohol, la droga y la sexualidad. Ricardo. Indudablemente que el alcohol es una droga, es un depresor, es un sedante hipnótico, eso no hay duda. Hipnótico. Ya no lo podemos nosotros desligar, ¿sí? Y es la droga que más nos afecta como región y como país. Y eso tenemos que estar muy claros a nivel de estadísticas. El problema serio que vemos aquí es la ausencia de políticas de prevención. La política requiere un marco legal, normativo, que existe, a medias, y los programas de orientación y de prevención. Al haber solamente el marco normativo, la ley que está ahí para que la miren, pero nadie la cumple, lo de acá está ausente. Y también tenemos que enfocar el reduccionismo al abordar este tema.
debe hacérselo con una integralidad. No son solo los jóvenes, ¿sí? Tenemos un contexto familiar, un contexto educativo. ¿Qué pasa en nuestras instituciones educativas? Con su metodología, con el trato, la relación. ¿Cómo es esa relación en familia, al interior? Entonces, estos contextos para nosotros tienen una importancia capital. La vía pública es de nadie. Y los niños y niñas aprenden por imitación. Eso se ve en la familia. Los niños son una esponja, ¿Sí? ¿no? Así es, eso se ve en la familia, de eso se nutre, de esa violencia, de ese machismo, de esa promoción de bebida que está en todo, como bien lo enfocaba una persona que intervino en el video, ¿sí? En celebraciones, en cumpleaños, está desde el nacimiento hasta la muerte, hasta en el velorio está el consumo de alcohol. Entonces, falta responsabilidad social de las personas que tienen que hacer esto, el Estado y sus instituciones. Ahora, el Estado, esto es un problema de salud pública, es verdad, pero nace de lo público, porque nace del comportamiento de las familias, del ser humano, de los ciudadanos. Ahora, dada la crisis, tiene que intervenir el Estado. Ahora, uno de nuestros invitados en el reportaje que nos preparó Carlos Andrés Núñez y el equipo de producción, Marius y María José, se preguntaba, ¿quién les enseña valores a los niños? ¿Quién los cría? ¿Y qué tipo, pregunto, de sociedad estamos construyendo, doctor? Bueno, yo pienso que el tema de los valores es muy hipócrita hablar de él. Okay. Y le voy a explicar por qué. En mi visión y la de muchas gentes preparadas en esto de valores, incluyendo sacerdotes de avanzada, los valores en los niños, como acaba de decir, se aprenden por esponja. O sea, ¿qué ejemplo te doy? Es testimonio. Los niños no pueden razonar qué es bueno o es malo, sino por imitación de los padres, lo que los padres dicen. Nos adherimos como lapa a los padres para estar seguros, para tener seguridad. Cuando viene la adolescencia y usted tiene un nuevo tipo de inteligencia, vamos a decirlo así de manera sencilla, ya puede hacer abstracciones, viene una rebeldía contra muchos de los valores aprendidos por imitación en la casa. Y usted tiene que encontrar valores propios. La gente que usa su inteligencia, medita, analiza y se compromete, va creando su propia tabla de valores, que finalmente, si usted lo ve bien, es la de la gran cultura en la que ha crecido, pero ya es adicto a su valor y lo puede usar porque ya lo introyectó por voluntad propia, ya lo puso entre las herramientas de trabajo diarias. Y en consecuencia los valores de cada uno. De cada uno y de la generación en la que usted vive, porque sí tiene ese contagio existencial necesariamente. Entonces yo creo que los valores, tenemos que decir que los adolescentes no son en principio muy responsables de sus valores, porque están en una etapa de crisis, de encontrar realmente qué, quiénes son, cómo quieren ser y cómo quieren vivirlos. Pero una cosa es real, de acuerdo al círculo íntimo de vida familiar, eso se salva o se pierde. Y el segundo término, lo que se acaba de mencionar, la escuela. Y la escuela iberoamericana, y diría que desde Canadá a la Patagonia, los maestros del mayor número de escuelas no quieren tener ningún compromiso existencial con sus alumnos. Son informadores, mas no formadores. Gracias, doctor Dulanto. Vamos a escuchar el testimonio ahora de unos jóvenes cuando regresemos. Gracias, amigos televidentes, por seguir en la sintonía. Recuerden que estamos tratando sobre el efecto y el impacto del alcohol en los niños, adolescentes y jóvenes en el Ecuador. Va con Carlos Santamaría. Carlos Santamaría, el doctor Dulanto en su última intervención mencionó, y después de Carlos Santamaría voy a ver el testimonio de los jóvenes, por cierto, Gustavo, mencionó que el tema de los valores va migrando de acuerdo a la época, de acuerdo a la contemporaneidad, y además terminan siendo muy subjetivos. Pero la familia no deja jugar un papel importante, porque si bien, como dijo Ricardo, los chicos son esponja y van aprendiendo por el testimonio, pero llega un momento en su edad que se rebelan a todo, cuestionan todo y quieren ir descubriendo su propia vida. Ante eso, entonces, ¿cómo poder no blindar, pero por lo menos orientar, guiar a los chicos y despertar esa capacidad de reflexión entre lo bueno y lo malo, entre el impacto positivo y el impacto negativo?
Bueno, qué interesante el punto, porque todo adolescente está buscando, también hay una búsqueda de placer, de satisfacción. Y hay un fenómeno que muchas veces, que es el historial de muchos cientos de pacientes, que empieza en la adolescencia. No todos los adolescentes tienen un mismo patrón de conducta. Es decir, a veces pensamos que el adolescente es impulsivo y que se lanza a todo. Hay cierto número de adolescentes que es grande, que tiene timidez. Y la timidez es un factor que se juega en la adolescencia. Muchos de ellos van a una reunión social, de pronto ven unos ojos que les gusta, su corazón late más aprisa, pero una fuerza misteriosa les detiene para acercarse a aquella muchacha que está en el rincón. Pero por ahí hay un avispado que le dice, tómate un trago. Se toma el trago y como por arte de magia se le va el temor. Entonces esto es real. Muchos adolescentes confían en las bebidas alcohólicas en primer instante como una manera de quitarse la timidez. Se acercan y empiezan a decir, bueno, si con un trago me siento bien, con dos voy a estar mucho mejor. Y sin saberlo, terminan embriagándose. Ahora, pero ese es el problema, sin saberlo, ¿cómo hacerle saber? Esto es lo esencial. Hablábamos del tema de educación. Casi todos nosotros en el Ecuador sabemos que el cáncer es una enfermedad. Y si alguien tiene cáncer, sabe a dónde dirigirse. Pero todavía no conocemos que el abuso de bebida alcohólica produce una enfermedad que se llama alcoholismo. Es decir, la gente teme decir que es alcohólica. Dice, no, yo soy bebedor social, yo bebo de vez en cuando, etcétera, porque tememos que alguien nos diga alcohólico. La palabra es muy fuerte, suena muy duro, entonces quieren disfrazarla, dicen, mejor porque no dicen que somos bohemios, suena más bonito. Y alcohólico es muy duro. Pero hay que empezar por algo, por la verdad. La verdad nos hace libres. Si a mí el alcohol me afecta, cada vez que tomo una dosis, siento una compulsión de seguir bebiendo hasta embriagarme, ya tengo un problema con la bebida. Gracias, Carlos Santamaría. A lo mejor decir soy alcohólico puede sonar duro, pero estar muerto suena más duro. Veamos los testimonios de estos jóvenes. Yo tengo 19 años. Empecé mi consumo de alcohol a la edad de los 10 años. Porque siempre fui muy necio. Desde muy pequeña a mí siempre me gustó la calle. Desde la edad de los 8 años a mí me gustó la calle. A mí no me gustaba entrar a la escuela, siempre me fugaba. Siempre quería estar haciendo las cosas que los más grandes hacían. Tuve que pasar muchos fondos de robos en mi casa, de llevarme las cosas de mi madre, y por esa razón tuve que terminar en las calles. Tuve también que matar personas por el hecho de estar alcoholizado, porque uno cuando está con tragos en la cabeza no ve lo que hace. Me ponía a tomar con peladas y a ponerles algo en el trago para luego abusar de ellas. Yo cuando caí la primera vez preso, o sea, tenía 16 años. Yo a los 14 años comencé a desmandarme. A mí no me gustaba que me digan nada. Para que me acepten, comencé tomando, luego fumaba, pasando el tiempo consumiendo con ellos y luego terminé consumiendo sola. Era hijita de mamá y papá, entonces manipulaba para yo obtener esto. En ese transcurso tuve una niña. Pensé de que teniendo una niña podía dejar de consumir. La facilidad para mí de encontrar drogas era muy fácil. En el barrio siempre destacaron las drogas, el alcohol en las fiestas de igual. Yo veía que se recuperaban fácilmente de las borracheras y no sabía por qué, y yo quería experimentar eso, porque la ambición me llegó a hacer eso. ¿Hacer qué? A comprar droga para llevar al colegio, venderles a personas incluso menores que a mí. O sea, nunca llegaron a dar cuenta y como siempre salen las pandillas, igual gobernaron en mí, porque si yo decía, avisas a tal persona, avisas al director, a mí me vale que me expulsen del colegio, pero yo te hago es huevadas. Era capaz de llegarle a golpear hasta que tal vez así agonice, o quién sabe si matarle. O sea, llegar al exceso de golpearle a mi papá. Le golpeé al extremo que le quedaron moretones. Ya no podía cambiar. Normalmente yo le decía puedo cambiar solo, pero no podía cambiar. Para mí dejar de drogarme 1 mes, 2 meses, era imposible, ya no podía. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Recién llevo 8, como 10 días. Sin drogar. Sin drogar.
Felicidades. Gracias. ¿Se ha puesto a pensar, amigo televidente, que ese rostro, esa voz, esa situación, esa vida, puede ser la de su hijo en este momento? ¿Qué estamos haciendo para aquello? Pero analicemos lo que dijeron. Me gustó la calle, me fugaba, llegué a matar por adquirir, consumir, y primero alcohol, luego droga. Para que me acepten comencé a consumir, dijo una de las jóvenes que dio su testimonio. Y dijo algo que a mí me llamó la atención. Salí embarazada para ver si cambiaba mi vida. Es decir, ahí se refleja el conflicto que viven estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes. Otro que golpeó a su padre. Pero hay otro ingrediente. Me fue muy fácil, Ricardo, encontrar droga, alcohol en el barrio. Definitivamente, el espacio que no ocupa la familia lo ocupa la pandilla, lo ocupa la violencia, lo ocupa. Todos esos jóvenes tienen algo en común, una insatisfacción en esa escuela que, hay que decirlo, suena duro, va a sonar duro, pero mucha gente no le gusta lo que hace en educación, no le gusta ser profesor, no le gusta ejercer esa docencia, ¿sí? Muchos padres no tienen idea de lo que es ser padre, ser madre. Entonces, y lo otro, todos sabemos que la disponibilidad de todas las drogas, incluyendo el alcohol, está ni a la vuelta de la esquina. Y en algún momento estuvo en las instituciones educativas, en las fiestas, en las celebraciones. Eso es una realidad en nuestro país. Entonces, tenemos que intervenir en esos contextos. Tenemos que hacer un análisis muy profundo de esa responsabilidad compartida que tenemos en esas vidas que están ahí en la calle. Tanto la familia, la educación, el Estado, todos tenemos esa responsabilidad. Hay una gran corresponsabilidad. A propósito de estos chicos que aparecieron dando los testimonios, evidentemente protegimos sus identidades, pertenecen al grupo Alcohólicos Anónimos El Labrador. Y gracias a los chicos por darnos ese testimonio y los felicitamos por tener la valentía de encarar ese problema, porque el primer paso que se debe dar es reconocer que se tiene el problema. No reconocer un problema es agrandarlo. Ahora, doctor Dulanto, veamos las demandas de tratamiento y sus causas. El 74% por consumo de alcohol, el 11% por consumo de base de cocaína, el 7% por consumo de cocaína y el 6% por consumo de marihuana. Pero seguimos preguntándonos, ¿cómo podemos entonces prevenir? Usted mencionaba el tema de las escuelas, el tema de la familia. Mire, yo tengo ya una experiencia muy grande de dar consulta a diversos medios económicos sociales en la Ciudad de México en un hospital de cuarto nivel y de enseñanza muy reconocido. Y le puedo casi asegurar que hay dos tipos de orfandad. La orfandad que se muere el padre y se enterró, o la madre y se enterró, pero hay una orfandad peor. Es una orfandad viviente. Vive usted en una casa donde un padre y una madre no son funcionales. No saben el rol de padre y madre o están hartos, derivados de su propio problema de pareja. Los hijos son huérfanos, huérfanos reales, sociales. No tienen límites, nadie les enseña a obedecer con una razón. No hay tiempo para convivir con ellos. Es decir, si uno quisiera hacer una en breve decisión cuál es la obligación de los padres, son tres: amar a sus hijos, protegerlos y promoverlos. Y si en una familia esencialmente no hay siquiera uno que ame, proteja y promueva, pues la orfandad es total. Y yo le puedo decir que en México, según el grupo social que uno vea, entre el 31 o 32 al 38% de los hogares tienen ausencia del padre, de tal manera que los que salen más perjudicados son los varones, porque no hay un ser... La figura paterna para identificarse. ¿Cómo se salvan esos chicos? Si el barrio es sano y si encuentran, entrecomillado, un papá sustituto que puede ser el profesor según la edad en que tenga, y hay profesores maravillosos que saben ejercer esa paternidad sustituta. Pero cuando es la etapa más dura, que es la revelación del ser yo, de tener la inquietud de ser, respetando a los psicólogos presentes. Mire, la tragedia más grande es cuando a usted de niño
Nadie le hace conciencia de ser. Te quiero, sirves, vales. Y te empiezo a construir. Para cuando tengo 17, 18 años, en lo más álgido del registro de mí mismo, si no tengo eso, no puedo tener inquietud de ser. Porque cuando me hacen conciencia de ser, mucho tiempo voy trabajando una fantasía de quién quiero ser, que es la inquietud de ser. Cualquiera de nosotros 4 triunfadores tuvimos conciencia de ser y a determinada edad inquietud por ser. Y me empiezo a inventar, me empiezo a tener una fantasía de mí mismo que puedo realmente aterrizar si tengo gente que me eduque y que me vea y que me interprete de otra manera. Gracias, doctor Dulanto. Bueno, todo esto son recomendaciones para los padres de familia y para las familias, para que vayamos construyendo familias. Ahora, Carlos Santamaría, si bien coincido con lo que dice el doctor Dulanto, y hay que hacer todo eso, pero ¿cómo hacer desde la disfuncionalidad de las familias? Porque no nos han educado para ser padres. Y el estilo de vida del mundo nos lleva a eso. A ver, usted... Un momento. Sí nos educan para ser padres. ¿Sí nos educan? Yo creo que sí, porque yo tuve un papá y una mamá que me educaron. El ejemplo de vida de mis padres... Estoy hablando de la mayoría, ¿no? Sí, bueno, por eso. Pero tampoco podemos decir que la mayoría de los hogares no funcionan. Pues las cifras dicen lo contrario, doctor Dulanto. Bueno, en ciertos grupos y actualmente, pero claro, pues tiene usted razón. Antiguamente los padres tenían más conciencia de ser padre y madre. Y uno aprendía. Claro, si hoy aprendes de una familia disfuncional, pues realmente lo primero que habría que meterse en la cabeza, no te cases. Mejor vive en pareja y no tengas hijos. Bueno, eso es lo que está pasando en el Ecuador. Bueno, eso es lo que pasa. El indicador de matrimonio está bajando, el indicador de divorcio está subiendo y el indicador de vivir en pareja también está subiendo. Pues sí. Carlos Santamaría. Esa es la actitud. Antiguamente, el matrimonio era para siempre, pero ahora están pensando en ir al registro civil y dicen, me caso, si no me resulta, me divorcio. No, si parece, entonces la actitud parece régimen de internación temporal el matrimonio ahora. Volviendo a la situación, especialmente los testimonios. El problema con la droga y con el alcohol es que tiene un cambio en la conducta del individuo que consume droga o alcohol. Y por eso es la vida ingobernable. ¿Qué quiere decir ingobernable? No puede manejar su vida. Es decir, no puedo controlar mis impulsos, no puedo controlar lo que digo y puedo afectar. Estamos oyendo lo que decía el joven. No está en sus manos controlar. Esto no los hace inocentes, pero sí no son culpables de haber enfermado. Pueden ser responsables de buscar unas alternativas. Entonces la persona que está con este problema no le podemos decir es que eres un borracho, que eres un adicto. Él no sabe ni siquiera lo que tiene, sino que es su vida la que no puede manejar. Tiene dinero, se lo gasta todo, conoce a alguien agradable, empieza a tener conflictos, va a su trabajo, falta, lo despiden, encuentra otro trabajo, etcétera. Entonces la vida no puede manejarla adecuadamente y ahí empieza a salir el resto de situaciones que provoca esta enfermedad que se llama adicción. Un punto de orden tiene el doctor Dulanto para después ir a donde Ricardo. Mire, hay algo fantástico en el segundo testimonio de una de las chicas. Tuve la niña para ver si esto cambiaba en mi vida. ¿Qué quiere decir ese mensaje? Necesito límites. Que alguien me hubiera puesto límites. Entonces, el referente de tener una hija, ese pobre ser recién nacido, va a constituir mi límite. Y obviamente no funcionó. No por maldad de esta persona, sino que ya estaba brutalmente enferma. Y recurrió a lo más bárbaro, ¿no? A ver si teniendo un hijo soy capaz de cambiar. Correcto. Ahora, Ricardo, esto me lleva a lo siguiente. Ese consumo de alcohol hace daño, eso es evidente, destroza, y el ejemplo de esta niña es evidente. Pero esa adicción al alcohol también nos genera un grado de codependencia de las familias hacia la persona. Definitivamente, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas es consecuencia de los problemas que tiene esa familia. Claro. Por ahí tenemos que comenzar identificando dónde está el problema. Si pensamos que el problema está en las sustancias, que es lo que hemos estado trabajando equivocadamente, estas son las consecuencias. Tenemos que ver que es el actor principal, es el sujeto, la persona. Claro. Falta mucha orientación familiar y que está en capacidad la institución educativa de hacerla, siempre y cuando tenga conciencia de esa responsabilidad. ¿La tienen? Parecería que no. Es que no la tienen, definitivamente, porque los educadores, esto no es una tarea extra, está dentro de su formación. Y la familia es la formadora.
La escuela informa, instruye, pero la formación es familia. Es que ahí es cuando la educación se nos transformó en un negocio en Latinoamérica, tanto para los privados, tanto para los profesores en las escuelas fiscales. Entonces, esto tenemos que verlo desde políticas públicas, no solo en términos del sistema educativo, sino también qué recursos le estamos destinando para prevenir esto y también curar a los que ya han caído. Doctor Dulanto. Pues yo pienso que una de las más grandes campañas en propósito de recuperar la vida de niños y adolescentes y todo el tejido social es, primero, ayudar a las familias que tienen problemas reales, a verlo como un problema de familia. Y el segundo polo es realmente empezar a escoger qué educadores ponemos en las escuelas fiscales o privadas. ¿De qué calidad, no? ¿De qué calidad? Hay algo que viví. Íbamos a sacar a un chico de 17 años del bachillerato por inservible, además una falta de respeto continuo a los maestros en una escuela fiscal. La mamá lloraba que el niño se quedara y el papá dijo, ah, no quiso trabajar conmigo. Tú quisiste que estudiara, a la mamá como diciendo, tú eres la culpable. Tú eres la culpable. Entonces se queda en la escuela, yo no lo quiero. Y aprende una cosa, dijiste que querías ser veterinario y no sirves ni para veterinario, pues ahora me la traes aunque sea de maestro. O sea, la peor categoría que hay para enjuiciar es sácame el título aunque sea de maestro. En lugar que nosotros vivimos en generaciones en que los maestros eran una gente venerable, era una gente necesaria e indispensable al núcleo social. Del que te va a dar los insumos para la base de la vida. Exacto. En cambio ahora tiene usted que hacer cursos diferentes porque ya nadie educa, ni familia ni escuela, y cuando va usted a buscar muchachos o va usted a recomendar cosas, tiene que hacer cursos de habilidades sociales para la vida. Sí, en el siguiente bloque vamos a ver el pensamiento de las madres, pero eso me lleva a otra pregunta, y me salto con Carlos Santabarría, no por exclusión, por cierto, sino para la dinámica, porque Ricardo Lord mencionó algo, y dice, es que nos está haciendo falta política, o sea, las leyes están, pero no se las cumplen, y eso significa falta de control, falta de disciplina, y también falta de política. Pero, ¿a quién recurren entonces las familias con estos problemas? ¿Y a dónde deben recurrir? ¿Qué hay en este momento para recurrir? ¿Y qué debemos hacer para poder solucionar esos problemas? Bueno, tenemos que hacer funcionales a estas instituciones. La escuela, el colegio tiene una misión, y no es la transmisión mera de conocimientos, no es la instrucción, ¿sí? Es el trabajo conjunto y coordinado con la familia. Es el forjamiento del niño, del joven, la personalidad, el carácter. Así es, y eso no lo hace una sola persona o una sola institución. Ese conjugar educación, familia, jóvenes, trabajar de la mano, no existe. Entonces, los padres no van a los colegios cuando los llaman. Y si son llamados obligatoriamente, tenemos al padre, pero la madre no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le vale de nada lo que le van a decir en el colegio. No le vale de nada, no atiende sus necesidades, sus problemas. Me van a hablar de las notas de mis hijos, pero mi problema es que mi hija anda con un chico que no me convence. Pues tienen otros problemas. Los programas para padres tienen que ser construidos en base a los problemas que tengan los padres de esa escuela en ese año, en ese curso, no traídos. Muy claro, Ricardo Lord. Bueno, se nos terminó el tiempo en este bloque. Doctor Dulanto, tenemos entendido que usted sale para una conferencia. Sí. Si gusta, le dejo la puerta abierta para que siga participando. Nos encantaría que usted continúe. Lamentablemente me tengo que ir y me apasiona el tema. Yo sí podría decir que la palabra educación debemos recordársela a mucha gente, a los padres, a los profesores de escuela y a los curas. Dejen de mandar a la gente al infierno y preocúpese del alma de ellos. El alma no para llevarla al cielo, sino para que viva aquí con una eficacia. Y es indispensable recordar que educación, doctor Santamaría, lo sabe usted y usted también, significa una palabra que se llama escarbar el alma y sacarte a tus ojos lo bueno que tienes, el talento que tienes, los dones que tienes para obligarte a desarrollarlos o ayudarte a desarrollarlos y que tengas competencia. Eso es lo que significa educación, educere, sacar de adentro, revelarle al otro quién vale, quién es. Usted y yo. Alguna vez contemos imaginariamente cuántos adultos nos dijeron nuestras virtudes y nuestras capacidades. Yo recuerdo a 6. ¿Y cuántos nos dijeron todos nuestros defectos? Bueno, pues hoy está multiplicado.
Todo el mundo le dice a usted sus defectos, pero nadie, desde chico le dices, vales por esto, tienes esta cualidad, te veo esta capacidad, foméntala, hijo, te ayudo. Susana y yo viniendo aquí vimos un niño de escasos 4 años lijando muebles con su papá carpintero en la esquina. Le digo, qué bueno está eso, qué bueno que todavía hay padres que sus hijos quieren que sus hijos aprendan lo que ellos saben hacer. Esto era una enseñanza en ricos y pobres. Los hijos se daban cuenta de qué hacían los padres y que invitaban a los padres a trabajar. Entonces, educación es edúchere, muéstrame quién soy para que yo pueda seguir el camino. Gracias, doctor Dulanto. Les recordamos que hemos estado en este bloque con el doctor Enrique Dulanto, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Es mexicano, está de visita en el Ecuador para tratar sobre temas de alcoholismo y tabaquismo. Ha sido invitado, tengo entendido, por el MIES, el Ministerio de Inclusión Social y Económica. Lo despedimos, doctor Dulanto. Muchas gracias por haber participado y haber compartido sus conocimientos y sus experiencias, tanto con Carlos Santamaría, con Ricardo Lor, conmigo y con los televidentes. Nosotros vamos a continuar. Y luego, en esta continuación, vamos a ver ahora testimonios de madres. Le felicito por lo pasado, me refiero a los disparadores de la discusión. Son muy buenos. Muchas gracias. Muy bueno el primero y el de los testimonios. Personalmente creo que el que es precioso es el del tercer muchacho. Bien. Muy amable y muy generoso. Gracias. Y por su generosidad, doctor Dulanto, y mucha suerte en su conferencia. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Ya en este tercer bloque tenemos 13 minutos ya para llegar a las conclusiones, pero antes de llegar a las conclusiones, queremos presentarle un video de testimoniales de madres, de chicos que han tenido y han padecido esta enfermedad. Y luego aquello venimos tanto con Carlos Santamaría y Ricardo Loro para determinar, para analizar o concluir por qué el alcoholismo es una enfermedad. Veamos. El alcoholismo es más común de lo que se piensa. En muchas ocasiones los jóvenes han caído en esta adicción sin que los padres se percaten de ello. Ese fue el caso de Elena, quien asegura que en un comienzo nada le parecía extraño con su hijo e incluso jamás se le pasó por la mente que podría tener un problema de alcoholismo. Comenzó a gritar, cosa que no hacía. Comenzó a pedir permiso, pedía permiso. Bien, yo como era adolescente, entonces yo lo dejaba salir. Entonces ya no me llegaba. Ya llegaba olor a cigarrillo. Mi problema empezó cuando me separé. Sin embargo, fue demasiado tarde. El muchacho tenía ya un problema con el consumo de alcohol y otras drogas. En cambio, Lucía, quien vivió también este problema en su familia, cree que tiene mucho que ver con algo que se hereda por la tradición familiar. Está en la familia, yo no sabía de esto, pero desde mi niñez, o sea, yo ya tengo un abuelo alcohólico, tengo un padre alcohólico y luego un esposo alcohólico. Entonces, esto se fomentó desde mi niñez, mi distorsión, mi forma de vivir era ya una enfermedad desde cuando yo era pequeña. Para todos los papás, nuestros hijos parecen que está todo perfecto, está todo bien, pero no. Hay que a veces estar juzgándole, buscándole, porque está todo bien, pero no es así. Sí hay problemas. Por eso es importante aprender a detectar si algún miembro de su familia tiene alcoholismo. El CONCEP da algunas recomendaciones al respecto. En primer lugar, si por ejemplo nota aliento a alcohol, si la persona duerme más de la cuenta, si tiene dificultades en la escuela o el trabajo, si se incrementan los problemas en el hogar, especialmente los relacionados con la violencia, si existe irritabilidad sin causa alguna, o el alejamiento o abandono de la familia. También el cambio de grupo de amigos y compañeros y el uso frecuente de colirios y mentas para el aliento posiblemente esté frente a un caso de alcoholismo. De ser así, lo recomendable es solicitar ayuda de manera inmediata. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comienzo con Carlos Santamaría. El efecto y consecuencia en los adolescentes. Sin perjuicio que opine Carlos Santamaría sobre lo que hemos visto en el reportaje. Alteraciones en el desarrollo de la personalidad. Dependerá de la edad.
Tendencia a conductas compulsivas, desequilibrio en el desarrollo emocional, problemas neuronales de crecimiento e intelectuales, problemas hormonales que generan atrofias, desnutrición y fallas en circulación de la sangre, deserción escolar. ¿Por qué entonces el alcoholismo, a pesar que intrínsecamente está explicado en lo que hemos dicho, es una enfermedad? Bueno, yo creo que habría que desmenuzarle más. ¿Quién es un alcohólico? Alcohólico es la persona, hombre o mujer, que después de tomar la primera dosis no puede detenerse sino hasta embriagarse. En otras palabras, no puede quedarse picado luego de que prueba la primera dosis. Pero otra cosa que es importante es darle a conocer a la población de que yo no soy alcohólico, no soy adicto solo porque consumo drogas o porque consumo alcohol. Es un trastorno que está en mi personalidad y que se ha venido desarrollando, aquí lo importante del tema de esta mañana, en la familia. Y que al desarrollarse desde muy pequeñas instancias, explota ya cuando entro en contacto con la bebida. Y lo más importante, las personas que rodean a un alcohólico también han enfermado. Hay madres de familia que sufren de coadicción, son coalcohólicas y que pasan a ser parte del problema y no son parte de la solución. ¿Cuántas esposas que tienen esposos alcohólicos tapan el problema de su esposo, lo justifican porque les da vergüenza? Alguien en la familia tiene que empezar a recuperarse. A veces puede ser la esposa, puede ser alguien que tome la decisión de buscar ayuda. Nosotros ventajosamente en la comunidad tenemos los Alcohólicos Anónimos, que esto es fabuloso. Es un grupo de hombres y de mujeres que ayudan a otros a recuperarse. Está muy claro, por ejemplo, en nuestro tratamiento en el Centro Reposo San Juan de Dios, que tenemos que invitar a la familia para que sea parte del tratamiento, porque si tratamos solo al individuo y sin la familia, estamos fregados. Lo más importante también es plantear que no solucionamos todavía el seguimiento. ¿Qué hacer con ese joven adolescente que vuelve al mismo medio donde están los amigos, donde están las amistades? Necesita una fuerza impresionante. Y en esto quiero comentarles, ahora está muy importante el tratamiento de tipo espiritual, que le da ayuda a la gente, que le hace ver lo trascendente de la vida y que puede ser la diferencia más importante entre otros tratamientos que puede haber cuando topamos la parte espiritual del individuo. Ahora, pero Ricardo Dolor, llegar a ese punto de reconocer, porque una de las preguntas es cómo detectar. Es decir, hay todos estos síntomas, todos estos mensajes que se envían, pero sin embargo en esa coadicción que menciona Carlos Santamaría, se establece una gran barrera como para aceptar mi hijo o mi hija es un alcohólico, e incluso mi esposa o mi esposo es alcohólico. Entonces, ¿en qué momento se debe dar ese punto de quiebre? Y porque tendría que venir, si hay esa barrera, también incluso de un familiar a lo mejor externo de esa unidad familiar tan íntima. Definitivamente, volvemos a lo mismo, la necesidad de una orientación familiar, la necesidad de potenciar la educación bien entendida. Educación es cambio. Si no hay cambio, no funcionó la educación. Así de sencillo. La familia es el eje de todo. Esa relación, ese sentido, ese significado que tengo yo de ser padre, de ser madre, de ser hijo, ¿qué significa para mí hacer esto o dejar de hacerlo? ¿Qué significa mi profesión de educar? ¿Qué significa? Esa relación es la que va deteriorando, ¿sí?, la personalidad de esa criatura, de ese niño, o la va fortaleciendo. Ahora, pero el momento que entramos a corregir, porque ya se presentó el problema, dice Carlos Santamaría, no podemos tratar al niño solo, tenemos que tratar a la familia en sí, es decir, al núcleo familiar. Pero ¿qué tan complicado es eso? Definitivamente, el problema es que en estos momentos, ¿sí?, no podemos estar esperando que vengan nuevas generaciones de alcohólicos, de dependientes y toda esta situación. Tenemos que trabajar paralelamente en dos campos, en esa prevención y en ese tratamiento. Pero también hay otro intermedio, una intervención temprana, no esperar que llegue al deterioro en que se... Carlos Santamaría, si es una enfermedad, ¿tiene cura? Bueno, esta enfermedad es incurable pero detenible. Se puede detener. La persona que bebe alcohol detiene la enfermedad cuando acepta, es la palabra clave, aceptación, y una vez de que detiene la enfermedad puede seguir recuperándose, pero no lo puede hacer solo. Tiene que considerar siempre que va a necesitar un grupo que le ayude, que esté con él, porque si no la gente sola se ve fracasos. Y por eso también fracasamos cuando queremos tratar a un alcohólico solamente por consulta externa.
Existen ahora nuevas tendencias en Italia, por ejemplo, que hacen tratamientos externos. Tendríamos que ver cuáles son los parámetros que están manejando, porque en el Ecuador, cuando hemos tratado personas por consulta externa, el fracaso ha sido el 100%. Porque a veces el joven que viene en busca de ayuda para dejar la droga, mientras está en la consulta está bien, sale de la consulta y se topa con el mismo ambiente, con la misma familia conflictiva, está el que le ofrece la droga, están los amigos viejos, y mientras no lo desconectemos de toda su realidad para poderle tratar, va a permanecer el problema. Eso demuestra lo complejo que es el problema, porque si estamos hablando no solo de tratar al chico, sino también a la familia, pero a su vez el área de influencia tiene un impacto negativo en el chico, porque el chico puede seguir todo el tratamiento, pero llega a la misma casa, al mismo barrio, a las mismas amistades, etcétera, etcétera. Lo cual significa entonces es a personas de hoy en día que las situaciones económicas en las familias es apretada, significa tomar decisiones de cambiarse de barrio, cambiarse de casa, lo cual complica. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en ese sentido? Bueno, no siempre. Lo que pasa es que el cambio tiene que ser una decisión personal. No, evidentemente. Porque la gente está afuera. Pero hay que considerar una cosa. Hay cientos de personas que no tienen familia y tienen un problema de alcohol o de uso de drogas. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Ahí sí necesitamos un respaldo y una ayuda del Estado. Porque hay muchísima gente que no puede llegar a un centro de tratamiento por su limitación económica, su limitación familiar, y sigue consumiendo. Y entonces ahí hay que decirles que si hay una expectativa que en la ciudad, en toda la ciudad del Ecuador, hay grupos de autoayuda donde le pueden orientar, etcétera. Ahora, y un error sería también pensar que este es un problema que está en estratos económicos inferiores, cuando este problema creería yo que es transversal. Ricardo Loro. Está en todos los estratos, Ahí es más visible porque hay mayor cantidad de personas, ¿sí? Pero está en todos los estratos. Definitivamente tenemos que asumir esto con un enfoque de integralidad, ¿sí? Familia, persona, contextos. Esos contextos educan, ¿sí? El aprendizaje social. ¿Qué le estamos enseñando a esos chicos en un barrio? Si salen los vecinos a beber, si la familia está celebrando. Ese es el aprendizaje social. ¿Ya? ¿Cómo cambiamos eso? Con educación, con orientación, con control. ¿Sí? La educación es recurrente en la clave. Veamos el gráfico 7, Gustavo, para ver cómo está distribuido el consumo de alcohol de acuerdo a rangos de edades. De 12 a 14 años, 6.4. Y aquí viene el punto crítico. De 15 a 17 años, 81.8%. Y de 18 a más 11.7%. Entonces, estamos viendo que en el rango de 15 a 17 años, en plena adolescencia y entrando ya a la juventud, hay un problema serio. ¿Cuántos de esos jóvenes, cuántos de esos adolescentes y jóvenes se estarían perdiendo, ya sea por muerte en accidentes, ya sea por una adicción que prácticamente les atrofia el cerebro, o ya sea porque sencillamente continúan con esa adicción? ¿Y cuántas familias se estarían destrozando, Carlos Santamaría? Bueno, es que justamente lo que acaba de decir es cierto, es el pico de la adolescencia. Todo adolescente quiere dar su 10 de agosto, busca su independencia, su libertad, y cree que usando alcohol, que usando drogas, lo está haciendo. Sin embargo, yo sí recomiendo a los padres el hablar con sus hijos, sobre todo hablarles claro, porque a veces los padres no quieren topar ese tema. No hay una hora de entrada, no hay una hora de salida. Y esto se llama límites. Es el padre el que tiene que ejercer un poquito de amor duro para mantener y establecer límites con los adolescentes que impidan que vayan a hacer cualquier cosa que les perjudique. Gracias, Carlos Santamaría. Ricardo Loro, su conclusión y terminamos. Bueno, lo que nos hace falta son espacios para conversar, espacios que nos permitan conocer el pensamiento, la percepción de un hijo. El hijo a su vez conocer el punto de vista del padre. Esos espacios son los que la familia no los tiene y los necesita. La orientación puede ser de palabra, que no tiene ningún efecto, pero las palabras hablan, los hechos gritan. Los valores para mí no se enseñan, se practican. Educación, límites y testimonio al interior de la propia familia y a los medios de comunicación una gran lección. Nosotros masificamos. Cuidado, estamos masificando desvalores. Cuidado, estamos incrementando este tipo de adicciones. Seamos responsables con qué tipo de sociedad queremos vivir y queremos construir. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.
Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Pulso Político. Seguimos con el tratamiento de análisis de carácter social. Recordarán que hace algún tiempo comenzamos con el tema del embarazo adolescente, con el tema de la planificación familiar, con el tema de la violencia contra la mujer. El día de hoy queremos tratar sobre el efecto, el impacto del alcohol en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Si queremos tener una nación que se precie de progresista, que quiere ir hacia el desarrollo, una nación que quiere forjar su personalidad y su carácter democrático, entonces tenemos que trabajar en la principal razón de ser de cualquier nación y de la vida misma, que es el ser humano. ¿Y por qué no entonces comenzar a mirar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes? Ustedes sabían, amigos televidentes, que el 59% de jóvenes estudiantes consumen alcohol de manera excesiva, que el 41% de jóvenes estudiantes consumen alcohol de forma moderada y que muchos de ellos inician el consumo del alcohol a los 10 años, que las principales causas para el consumo es el 59% consumen por tradición de hogares, 57% consumen por problemas personales, 57%, bebe debido a bajas calificaciones en los colegios, en los centros educativos. 49% consumen por buscar tan solo compañía. 42% consumen por rebeldía en el hogar y 38% consumen por familiares. Queridos amigos, yo no sé si estas cifras a usted le diga algo, pero yo... Porque generalmente dicen, no, mi hijo no toma, no aceptan, mi hijo no, él no hace esto. En tanto, la Constitución establece en su artículo 364 que las adicciones son un problema de salud pública y que corresponderá al Estado desarrollar programas de prevención y control. Las familias deben retomar espacios de diálogo, de reflexión, de análisis, de decisión. A esto se suma el imaginario construido por la publicidad que insiste en dejar ver al consumo de alcohol como un estilo de vida de éxito. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, y gracias al equipo de producción, tanto a María José Cáceres como a Mirixi Rodríguez. Pero antes de darle la palabra, y voy a comenzar por el doctor Dulanto, quisiera que veamos el gráfico número 1 de las estadísticas que tenemos. Alcoholismo en el Ecuador, gráfico 1, la fuente es el Ministerio de Salud. En el 2000 el consumo de alcohol era del 24.4%, me refiero al Ecuador. En el 2001 bajó al 20.6%, en el 2003 subió al 23.9% y en el 2006 llegó al 23.5%. Vamos al gráfico 2. Consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. En el 2008, 222.733 de los 280.496 estudiantes encuestados han consumido alcohol alguna vez. El 44% de los encuestados en la sierra, 54% de los encuestados en la costa y el 2% en la Amazonía, de acuerdo a estadísticas del CONCEP. 7 de cada 10 adolescentes entre los 12 y 14 años han usado alcohol alguna vez. Doctor Dulanto, ¿a qué debemos que la sociedad se está depredando, se está degenerando, se está desvalorizando y no somos capaces de volver nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención a nuestros niños, adolescentes y jóvenes? Siento que mundialmente hay una tendencia a vivir en confort y parte del confort que se publicita es este estilo de vida de éxito. Luego de ver los testimonios que vamos a ver en este programa, créanme que he quedado tremendamente impactado. Y no se trata de dramatizar, sino se trata de tomar conciencia. Para tratar este tema, hemos invitado a 3 actores que están involucrados en este tipo de situaciones en cuanto al tratamiento, en cuanto al planteamiento de soluciones, tanto preventivas como correctivas, por cierto. Tendremos al doctor Ricardo Lor, especialista en prevención en el CONCEP. Tendremos al doctor Carlos Santamaría, psicólogo clínico, especialista en adicción, Centro de Reposo San Juan de Dios. Y tenemos la grata visita del doctor Enrique Dulanto, consultor de la Organización Panamericana de la Salud. Él es mexicano y está de visita en el Ecuador para tratar sobre temas de alcoholismo y tabaquismo. Ustedes saben que mientras más temprano sea el consumo de alcohol, que está ligado también al consumo de las drogas, y al inicio de una sexualidad temprana en los niños, los pone en una situación tremendamente vulnerable. Caballeros, bienvenidos. Ricardo, bienvenido.
Carlos Santamaría, bienvenido. Gracias. Y doctor Enrique Dulanto, bienvenido. Y muchas gracias por haber apretado su agenda, porque sabemos que aquí sale para una conferencia de la Universidad Católica. Quiero invitarlos, caballeros y amigos televidentes, a ver el primer reportaje que le hemos preparado para introducir esta temática. El consumo de alcohol se ha convertido en un serio problema que afecta a nuestra sociedad, y mucho más cuando el inicio de este hábito es cada vez a más temprana edad. Muchos de ellos desde los 10 u 11 años comenzaron a tomar. Una medición reciente hecha por PROEPS, Programas Educativos, Psicología y Salud, a 650 estudiantes de diferentes colegios de la capital, determinó que el 62% admitió haber aprendido a consumir alcohol en su propia familia. Esta cifra en el 2010 era del 59%. Para el cumpleaños, para el onomástico, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para la primera comunión, para el bautizo, para todo. Hay alcohol en las casas. Y es justamente por problemas que se generan en el núcleo familiar que la mayoría de adolescentes deciden optar por el alcohol. El 60% definitivamente implica la inseguridad de hogar. La poca participación que los hijos tienen dentro de sus medios familiares, la poca oportunidad que los jóvenes tienen realmente de expresar sus comportamientos. La pobreza no necesariamente es un factor. Situaciones como la falta de dinero y problemas económicos, la violencia familiar y el maltrato, el divorcio, el abandono o la ausencia de alguno de los padres motivan aún más esta problemática. La desintegración familiar es un elemento que hace que sean los jóvenes más vulnerables a iniciar el consumo. Y es que en la actualidad en muchas familias, tanto el padre como la madre se ven en la obligación de salir a trabajar para sustentar sus necesidades. ¿Quién les forma? ¿La empleada? ¿La abuelita? ¿Una tía? ¿El hermano mayor? ¿O nadie? ¿Quién les enseña valores? Es por eso que es muy común ver grupos de jóvenes libando en la vía pública. Pero frente a ello, entidades como la DINAPEN trabajan arduamente en tareas de control y prevención. En los operativos de control que realizábamos hace un año atrás a los que estamos realizando hoy en la actualidad, vemos de que hay una presencia un poco, ha aumentado la presencia de adolescentes, ya sea en los centros de diversión, bares, karaoke, discotecas o como en la vía pública. Sumado a otros problemas como bajo rendimiento o deserción escolar, abandono del hogar, suicidio, embarazos no deseados, consumo de otras drogas, robo y otros. Pero a decir de Espinosa, el mayor problema que enfrentan en estos casos es la resistencia de los propios padres. Es más bien de rechazo. Que usted hacía mención. Esto es en todas partes. Si usted fija bien su atención en las cifras que dio, en la Amazonía solo el 2% correcto bebe. Lo cual me llamó la atención. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el alcohol o las bebidas fermentadas son un rito tribal, un rito de ceremonia, un rito a veces ligado inclusive a situaciones religiosas. Esto podríamos decirlo también de muchas etnias en México, pero en cuanto usted llega a cualquier cultura mestiza en nuestros países, el alcohol está publicitado como, digamos, no es la palabra, pero es droga lícita que se puede consumir. Eso o el tabaco, ¿no? Entonces, mientras esto sea publicitado en todos los medios, la televisión, los medios electrónicos, es una forma de éxito. Siempre está ligado a la posibilidad de tener dinero y también a una cosa que no se ha mencionado aquí, el machismo. Usted, para ser hombre, tiene que tener el debut de un cigarro y de unas cuantas copas. Esto da ante la comunidad un testimonio de ser. Y además se acompaña de algo que es lo que vale, tener. Quien tiene dinero, consume. Todas estas cosas que uno ve aquí en la avenida del Amazonas existen en la Ciudad de México en varias avenidas grandes. Y usted se sorprende de que cuando hay tantos accidentes de automóviles que dejan mutilados niños y jóvenes por alcoholismo y adultos también, resulta que los dueños de antros, que así se llaman en México, no sé cómo se llaman aquí, estos centros de concentración de jóvenes para beber, discutir y pasarla bien, decidieron y lograron el aval del